Hola, feliz día muchachos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bastante bien. Para mí es un placer volverme a encontrar aquí con ustedes en nuestra clase y hemos vuelto a donde nos conocimos, a geografía muchachos. Vamos a ver hoy, o a partir de este año escolar, vamos a ver geografía de Venezuela enfocada en lo económico, ¿no? Es la materia que nos convoca, que es geografía económica de Venezuela, donde vamos a analizar un poco, digamos, cómo el espacio interactúa este, con las relaciones humanas y estas relaciones humanas, bueno, posibilitan una actividad económica, ¿sí? Distintas actividades económicas. Cuando nosotros, si el año pasado nosotros vivimos el tiempo que tiene que ver con la historia, hoy vamos a analizar el espacio y cómo la vida humana se desarrolla en ese espacio, porque la geografía significa eso, espacio. Y hoy vamos a hablar de espacio, ¿ok? Como ustedes saben, la materia Geografía Económica de Venezuela es es la continuación de las otras geografías que ya hemos visto, ¿sí? Es la continuación de la geografía de tercer año. Así que, bueno, en este momento vamos a analizar un poco, el primer contenido va a estar como dedicado a los rasgos físicos de Venezuela en su interacción con la economía, luego vamos a hablar un poco de demografía, luego en el segundo lapso vamos a conversar un poco de integración, de petróleo, luego vamos a conversar de qué significa ser latinoamericano, es decir, es una materia bastante amplia y bastante bonita también. Antes como de comenzar el contenido, quiero decirle un poco, bueno, que los extrañé muchísimo a todos, los extrañé muchísimo, espero además que podamos ver pronto para poder conversar estos temas presencialmente, porque además en la distancia no es igual, ustedes saben. El día de hoy vamos a conversar o vamos a iniciar nuestro tema de clase hablando de las regiones en Venezuela, de las distintas regiones geográficas y cómo esas regiones geográficas van a interactuar con la economía. Pero antes de ver la interacción de la economía, sería como importante, ¿verdad?, que nosotros desarrollemos al menos unos criterios básicos sobre los rasgos físicos, es decir, que tiene que ver con el clima, con la hidrografía, con la flora, con la fauna, etcétera, para nosotros poder tener un panorama bastante amplio, luego y entender cómo esta serie de factores geográficos, esta serie de factores espaciales van a interactuar con el ambiente. La primera región que elegí yo para conversar con ustedes es la región Los Llanos. Como ustedes saben, la región Los Llanos es una región que se encuentra en Venezuela, es una región muy amplia, está básicamente ubicada en el centro del país y además es una región de la cual culturalmente Venezuela, digamos, tiene una referencia importante. La música llanera viene del llano, ¿no?, que es como referente importante. Este, Así que también forma parte como un acervo cultural del venezolano de una relevancia significativa. Así que vamos a comenzar con los llanos. La primera pregunta que le tenemos que hacer, bueno, la región de los llanos. Eh, y yo les quiero preguntar entonces, ¿qué son los llanos? ¿Sí? ¿Qué son los llanos? Es como la primera pregunta que nos vamos a hacer. Por eso aquí en el contenido general nos va a aparecer primero la definición y la importancia de los llanos, la extensión, el relieve, la hidrografía, el clima, la vegetación y la fauna. Este es el contenido que vamos a ver en la clase de hoy. Así que lo primero que vamos a comenzar es con la definición. Los llanos. Y además esa definición está como imbricada, está relacionada con nuestro territorio, o los llanos en Venezuela. Los llanos es una región del norte de Sudamérica, repartida entre Venezuela y Colombia en la cuenca del Orinoco. Tiene dos estaciones marcadas, la estación de lluvia y la estación de sequía, y se caracteriza además por sus extensas sabanas, su clima intertropical de sabana en la clasificación climática de Köppen, siendo húmedo y caluroso, exceptuando en los llanos altos con climas más suaves, con altas temperaturas en general. Es importante que cuando nosotros vemos esta definición está diciendo que primero es una región geográfica de Venezuela, pero además una de sus principales características es que tiene, a diferencia de otras regiones, el territorio es fundamentalmente plano. Y cuando digo que es fundamentalmente plano, quiero decir que las colinas son colinas muy bajitas, no representativas, etcétera. Y la existencia del valle tampoco existe.
Así que nosotros podemos ver y entender que el llano es un territorio fundamentalmente plano, ¿sí? Y ese territorio en Venezuela, más fundamentalmente plano, tiene dos estaciones, que son las estaciones de lluvia y las estaciones de sequía. Es decir, comparte el clima del país, porque es importante que nosotros recordemos que el país, Venezuela, tiene también dos estaciones, que es la estación de sequía y la estación de lluvia. Seguidamente nosotros nos vamos a encontrar con la importancia. Y esta importancia va a recaer en la importancia a nivel económico de esta región. Esta, esta definición nos va a decir que la importancia económica de los llanos se debe a que esta es una región apta para la ganadería extensiva y para la agricultura. También existe una importante actividad petrolera en los estados venezolanos de Anzoátegui, Apures, Barinas, Guárico y Monaga, y en los departamentos de Colombia como Arauca, Casanare, Bichada y Meta. Es importante que veamos esto porque los llanos, esta región Los Llanos, digamos, una región compartida entre Venezuela y Colombia. Por eso está dentro de esta definición. El principal ritmo es la música llanera, el joropo. Su nombre, llano o llano, se da a su característica principal, que son terrenos primordialmente planos, como yo le decía anteriormente, y de muy bajas pendientes. Se deben dar preferencia al uso del nombre en plural y siempre con la inicial en mayúscula. Lo que nos está diciendo es que es un nombre propio. Cuando nosotros vemos aquí es que su principal actividad económica, como ustedes saben, se basa fundamentalmente en la cría de ganado y en la agricultura, ¿sí? Se basa fundamentalmente porque además el clima va a permitir una ganadería extensiva sin mucho cuidado de los animales. El cuidado, bueno, que amerita arrearlos un poco para que vayan a comer en determinados lugares o para que vayan a beber en determinados lugares, pero digamos, como el clima es región seca, perdón, una estación seca y una estación húmeda, va a permitir que la actividad ganadera se pueda realizar durante todo el año, a diferencia, por ejemplo, de otros países. Pongo el caso de Uruguay o de Argentina o de Chile, que la actividad ganadera, si bien se realiza en todo el año, hay 6 meses donde la vaca tiene que estar encerrada, no puede pastar porque está haciendo frío y si sale, digamos, como que se muere, ¿no? Porque, digamos, el frío los va a matar. Es decir, no hay como condiciones para reproducir la vida en condiciones tan frías. Por lo menos la vida del animal, a la que me estoy refiriendo. En cambio, en Venezuela y en Colombia, tener estas características climáticas van a facilitar en buena medida por lo menos la ganadería extensiva. Un dato bueno es que el 14% de la población venezolana vive en la región Los Llanos, pese a que es una región bastante grande. Extensión en Venezuela. En el territorio venezolano, el llano está conformado por los estados Apures, Barinas, excepto los municipios Cruz Paredes y Bolívar, Portuguesa, Cojedes y Guárico, y buena parte de los estados Anzoátegui y Monaga. En Venezuela, el llano se divide en 3 subregiones, es decir, nosotros nos encontramos con que una región tiene 3 divisiones. La primera división es esta división que nosotros vamos a encontrar acá, que se llama la división Los Llanos Occidentales, conformados por los estados Apures, Barinas y Portuguesa. Es decir, están las grandes sabanas, ¿verdad? Estas grandes sabanas, que son las sabanas del estado Apure, que también se inunda. Entonces tenemos grandes sabanas. Y además nos dice también que comúnmente son los que nosotros identificamos como con los llanos venezolanos. Luego nosotros tenemos unos llanos centrales, que es una región llanera que se encuentra en los estados Guárico y Cojedes, que están en el centro del país. También forma parte de los llanos. Y por último tenemos los llanos orientales, conformados por los estados Anzoátegui y Monaga. Es importante ver que en los estados Anzoátegui y Monaga es donde fundamentalmente se desarrolla la actividad petrolera, donde están, digamos, una de las mayores refinerías del país, se encuentran en esta zona. Pero precisamente porque ha sido una región donde el petróleo de características livianas fue abundante durante bastante tiempo. Vamos con los aspectos físicos. El relieve. Constituyen una llanura aluvional en la que el relieve es predominantemente plano y poco elevado. En las galeras las altitudes son superiores a los 200 metros, las cuales quedan reducidas a 50 metros en las proximidades del Orinoco. En el sector de las mesas de los llanos orientales se encuentran elevaciones de 150 a 215 metros. En este relieve, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de los llanos orientales, a mí se me viene a la mente la mesa de Juanipa, que está entre el Tigre y Pariaguán, en el estado de Anzoátegui. Yo creo que yo les di en tercer año que el Tigre era una población petrolera. Esta población petrolera, bueno, se forma
cerca de este relieve. Así que es un relieve que es una meseta, son 150 metros más o menos como de altura, y así que es una montaña plana, que no termina en un pico, sino termina en una planicie. En esa meseta hay una gran actividad ganadera y también una gran actividad agrícola. Perdón. Ahora vamos con el clima. Las temperaturas medias anuales son de 27 grados centígrados y los valores máximos pueden llegar a estar hasta 33 grados centígrados. Eso quiere decir, ¿hace calor? Sí, pero no tanto como en Maracaibo, por ejemplo. Y de 22 grados centígrados respectivamente, que es como la mínima. Los llanos tienen un clima intertropical lluvioso de sabana con una estación de lluvias muy marcadas en el sur, en el estado Apure, que son por lo general las regiones que se inundan y donde el ganado tiene que irse a las zonas mucho más altas para poder pastar. Y hay otras zonas que están inundadas. Los llanos tienen un clima intertropical lluvioso de sabana, ¿ok? Y con una sequía muy marcada en el norte del estado de Guárico. En el norte del estado de Anzoátegui el clima es un poco más árido. En este norte del estado de Anzoátegui es donde se encuentra la mesa de Guanipa y nosotros podemos ubicar con un clima bastante árido en la zona, ¿no? La hidrografía. Los llanos occidentales están atravesados de oeste a este por el río Apure, que es un río, digamos, fundamental para la vida agrícola. Al sur del mismo corren los paralelos de los ríos Meta, Sinaruco, Capanaparo, Arauca y Arichuna. Al norte y proveniente de los Andes está el río Apure, es alimentado por los ríos Uribante, Sarere, Caparo, Suripa, Ticoporo, Cunagua, Masparro, Santos Domingos, Portugués y Guárico. Digamos que son en términos hidrográficos, estos son los ríos más importantes. Como puedes ver, luego cuando estemos haciendo una actividad, vamos a ver que, bueno, que Venezuela está cursada. Es como una serie de venas que están en los llanos que van cursando y también posibilitan, gracias a esta hidrografía, posibilita la actividad agrícola y la actividad pecuaria. Sin estos ríos sería muy difícil el desarrollo de estas actividades. Es importante también mencionar, muchachos, que la actividad agrícola fundamental, si bien se da en todos los llanos, poquito, pero fundamentalmente se da en el pedemonte andino, que es el estado Barinas, ¿sí? Que es donde, digamos, hay un mayor cultivo porque las tierras son de mucho mejor calidad. Luego dice acá, escribo yo aquí, hacia el este los ríos son menos caudalosos y alimentados por el Orinoco como por el norte. Podemos mencionar los ríos Guariquito, Manapire, Suata, Pao y Caris. Me he bañado en este río, en el río Pao. Al norte de los llanos orientales, los ríos Unanes, Neveris, Manzanar y Aragua desembocan hacia el mar Caribe. Finalmente en Monaga, los ríos Morichal, Largo, Uracoa, San Juan y Guanipa se alimentan directamente del río Orinoco. Ahora vamos ya como cerrando un poco con la vegetación y la flora. En estos llanos abundan las sabanas con mayor o menor cantidad de árboles, inundables o no. En el invierno o épocas de lluvia, gran parte de los llanos bajos quedan inundados bajo el agua. También se consiguen palmares, bosques de galería y hasta bosques secos con cardones. Algunas de las especies características del llano son el alcornoque, el merecure, el samán, el lirio de agua, la flor de nácar, el chaparro, el salado, el cañafistolo, el llanero y por supuesto la palma llanera. Vamos con la fauna. El llano se caracteriza por la cantidad de animales que se pueden observar. Si bien por lo general está asociado con una gran fauna, si bien tiene una gran fauna, el llano, por lo general nuestra fauna se encuentra ubicada más, o como la mayor diversidad se encuentra en la región guayana. Pero bien, vamos con la región, los llanos. Los animales que se pueden observar en particular durante el verano, ya que esta época del año se concentran los puntos en el agua. Entre las más características podemos mencionar al chigüire, muchachos. El chigüire, que ustedes saben que el chigüire es un pariente, es un roedor, y en el llano además se lo comen. En Cojedes, por ejemplo, cuando tú vienes de Mérida y te vas por esa vía, vas a poder encontrar una estación de arepa. Entonces hay como una gran cantidad de sabores que le puedes poner en la arepa y entre ellas está el chigüire. Se los recomiendo. El oso hormiguero, la rana platanera, el venado, la baba, el báquiro, el caribe, el pavón, el rey zamuro, la garza real, el caricare y el gabán. Y la chinchena.
Con esto nosotros, digamos, hemos descrito como los rasgos físicos fundamentales de lo que nosotros conocemos como los llanos. Aquí en esta imagen nosotros vamos a poder ver en todo el área sombreada de color verde, vean bien, en todo el área sombreada del color verde nosotros podemos ubicar al llano, a esta región geográfica que se conoce como la región de los llanos. Es importante mencionar, muchachos, que esta región de los llanos es una depresión, se llama la depresión central llanera. Y la depresión precisamente se llama depresión porque lo que está a su alrededor son zonas bastante altas, así que esta es una depresión. Y es una depresión además que se empieza a formar a partir de que cuando se está formando la cordillera de Perijá, que está por aquí, ¿verdad? Y la cordillera central que va por aquí, ¿verdad? Cuando están saliendo las montañas, también están dejando, en el proceso que está emergiendo la montaña, están emergiendo las grandes cordilleras de Venezuela, están dejando una depresión. Y esa depresión se fue asentando hasta quedar lo que nosotros conocemos como la depresión central llanera. En la depresión central llanera, fundamentalmente por aquí, en estas zonas donde hay mayor producción agrícola, nosotros nos encontramos que en esta zona, en el estado de Anzoátegui y en el estado de Monagas, hay producción petrolera y aquí hay una gran producción ganadera. Es decir, es una zona del país que tiene unas relevantes e importantes manifestaciones económicas. Y tiene unas manifestaciones económicas ya desde la colonia. Y digo desde la colonia porque esta región, junto con la región costa montaña, fueron fundamental en el desarrollo cafetalero, cacaotero y del tabaco. Fueron fundamentales a partir ya de 1650. Antes de 1650 la zona como fundamental agrícola en Venezuela se concentraba en la región Los Andes, pero cuando el cacao empezó a tomar preponderancia, esa preponderancia por lo tanto geográfica y económica se mudó de Los Andes a la región costa montaña, pero también aparte de los llanos, y sobre todo la parte de los llanos, porque es en la parte de los llanos donde se desarrolló la actividad ganadera. Y en ese momento la actividad ganadera era fundamental, una actividad ganadera, si bien no le llegaba como a los talones al cacao, pero era muy importante la venta del cuero. Y por eso toda esta zona, como el ganado meritaba poco cuidado, fue una zona de especial interés en la economía colonial venezolana. Así que bueno, muchachos, con esta explicación un poco de la región Los Llanos, los voy a dejar. Espero que nos podamos ver pronto. Hay unas actividades que realizar y bueno, ya en el Classroom nos entenderemos. Un abrazo grande, cuídense.